Pues vamos a dar comienzo, vamos a hacer una palabra de oración. Padre Dios, en este día nos acercamos a ti una vez más, dándote gracias, Señor, por la vida, la misericordia que nos concedes, la oportunidad de reunirnos, Señor, para adorar tu nombre, buscar tu rostro mientras puede ser hallado y meditar en tu palabra también, Señor. Te rogamos, Padre, esa misericordia que tú has declarado, que no vuelve a ti vacía la palabra, sino viene y cumple el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que podamos ponerla por obra, Señor, y que nos ayudes, Padre, para ser edificados, Señor. Es un mensaje profundo, ayúdanos, Señor, a entenderlo, a hacerlo ligero, pero completo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, gracias por estar de pie. Pueden ocupar su lugar y sacar su libreta, tomarle ahí foto, ahí compartimos las capturas de pantalla para que puedan tener el apunte y sobre ese trabajar. Estamos analizando, estamos estudiando el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias. Hoy corresponde a Sardis. Es una iglesia muy interesante, podríamos hablar, busque por ahí el video de cuando hablamos de el sardio, la piedra fundamental. Aquí solamente le puse lo que nos arrojan las enciclopedias, los estudiosos, que era una ciudad de las que hemos estado meditando, de las 7 ciudades. Dice que es una donde se han encontrado monedas de oro, dando a entender que era una ciudad comercial. Se dice que era la capital de la región de Lidia y tenía ahí su acrópolis, de hecho que quedan las 3 paredes del templo principal, su areópago o lugar donde se daban las conferencias. Y lo único que tenemos que tener en mente era que era una ciudad comercial, ¿no? Una ciudad comercial que tenía monedas, y vamos a entrar de lleno al mensaje, ¿no? Lo vamos a encontrar ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos de 1 al 6, dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces recuerde que hemos estado viendo cómo el mensaje va dirigido al ángel, al mensajero, a la cobertura, figuradamente al pastor de esa iglesia. Pero cuando termina y dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, y es un mensaje que va a abarcar a la totalidad de la iglesia. Entendíamos que apunta el mensaje a las iglesias cuando el Señor Jesús dijo que se predicará hasta el fin del mundo. Estas son las iglesias del fin del mundo de aquella época, lo más lejano de la región, y es por eso que es importante ver lo que el Señor dice. Hemos también estado viendo que en cada iglesia el Señor comienza presentándose de una forma, hace un reconocimiento positivo, un reconocimiento negativo, una recomendación o consejo y una promesa, ¿no? Hemos trabajado esos 5 aspectos, y tal como usted puede ver aquí, el Señor casi que no tiene mucho que reconocerle positivamente a esta iglesia, ¿no? Solamente que conoce sus obras, que tiene un nombre de que vive, pero en realidad está muerto. Y en el verso 4, que solo unas pocas personas, dice, no han ensuciado sus vestiduras y que van a andar con el Señor porque son dignas, ¿no? Entonces vamos a entrar, vamos a ver cómo se presenta el Señor en esta iglesia. Y dice el Señor, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y es algo que tenemos que entender, que Dios, Él no tiene problema en la unidad. Para Él unidad no es uniformidad. Es como la Trinidad, ¿no? Aunque no está en la Biblia la palabra Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y los 3 personas diferentes son un solo Dios. Aquí también, 2 veces en Apocalipsis dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios, no dando a entender que son 7 espíritus, sino que son un espíritu, pero conformado
de 7 manifestaciones o 7 extensiones, emanaciones de ese espíritu. Dice que recorren toda la tierra y usted lo puede estudiar ahí. Convencionalmente o generalmente, aun cuando el verso que vamos a leer de Isaías 11.2 está el conjuntivo, la unión y podría contar como uno, por consenso general entendemos que esos se pueden atribuir a los 7 espíritus de Dios que menciona, ¿verdad? Dice Isaías 11.2, gracias. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Allí está refiriéndose al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, reposará sobre él. Y entonces empezamos a contar, ¿no? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si usted ve la palabra espíritu, solamente lo menciona 4 veces, ¿no? Muy interesante. Así como cuando Apocalipsis leemos que hay 4 seres vivientes que están rodeando el trono de Dios, los 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Hay 4 seres vivientes que están delante del trono de Dios. Aquí menciona 4 veces la palabra espíritu, pero nos da 7 virtudes, ¿verdad? 7 características o 7 personalidades, ¿no? Si las sumamos una por una, como le comento, si consideramos el adjetivo, la conjunción y, pues serían menos, ¿verdad? Pero le digo que consensuadamente o en el consenso general se entiende que son los 7 espíritus de Dios. Esto es importante porque el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus, porque vamos a ver que cuando llegamos al punto que les dice, tú tienes nombre de que vives, como el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero dice, pero estás muerto. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo les decía a los Gálatas, haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu. De manera que si nosotros, dice Santiago, ¿verdad? El cuerpo sin espíritu está muerto, así también la iglesia. Si no está ese Espíritu de Dios manifestándose, moviéndose, como lo vemos a lo largo de la Escritura, es algo que va a estar muerto. O sea, que tiene un cuerpo como cuando hay alguien que entra a alguna muerte cerebral, un estado vegetativo, ¿verdad? Está el cuerpo ahí, puede tener signos vitales, pero no hay una interacción, ¿verdad? No está el alma, el espíritu que interactúa, que nos responde. Entonces está un cuerpo, pero no hay vida, ¿no? No hay una manifestación de vida. Vamos a considerar primero estos 7 espíritus para ver a qué se refiere a cada uno, ¿verdad? A cada uno. Espíritu de Jehová, para los que sepan, o los que no sepan, Jehová viene de cuando Moisés se dialoga con Dios, que lo va a enviar en medio de la zarza a liberar a Israel, y entonces le dice, recuerde que Moisés fue formado en lo mejor de los egipcios, conocía muchas deidades, y cuando tiene ese encuentro con Dios le dice, bueno, eres el Dios de los hebreos, pero ¿cuál es tu nombre? Para que yo les pueda decir. Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Leemos en el español, The Great I Am en inglés, pero de ahí viene lo que se conoce como el tetragramatón, ¿verdad? Las 4 letras en el hebreo, 4 consonantes sin vocales. Hay quien ha dicho que es como un aliento, ¿verdad? Cuando uno nace y cuando uno muere. Pero tal cual esas 4 letras, de donde se deriva en el castellano, en el español, Jehová es el autoexistente, el que es sin principio ni fin. Aunque Él es principio y fin, Él no tiene un principio y no tiene un fin, Él es eterno. Por eso es Dios. Lo que es la deidad, ¿verdad? Dios es porque es eterno, no tiene principio ni fin, es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Es lo que hace a Dios ser Dios. En este caso, autoexistente, pero también el que hace ser, ¿sí? A ver si no voy muy rápido, siento que voy un poquito rápido. El Espíritu de Jehová es el que hace ser, el que da vida, o sea, básicamente el que da vida y le imparte, eso es Espíritu de Jehová. Ahora quiero que vea conmigo que hay conceptos que se parecen, ¿no? Si, aquí yo lo puse como está Isaías, pero si lo ve así como conocimiento, sabiduría, inteligencia, esas 3 características o virtudes tienen que ver con la mente, ¿verdad? O sea, en nuestro entender humano, conocimiento, inteligencia y sabiduría, las 3 tienen que ver con la mente, ¿no? Con cómo se desarrolla, cómo lo aplicamos. Pero quiero compartirlo un poquito en el hebreo, ¿verdad? ¿Qué es cada cosa? Miren, el hebreo conocimiento es un dato verificado. Y le comentaba a mi hija, o sea, usted puede ver a lo largo de la historia en la Biblia, cómo Dios, aunque es omnisciente, Él le gusta verificar por Él mismo, ¿no? Cuando viene a ver la Torre de Babel, dice, descenderé y voy a ver la obra que están haciendo, y si veo algo malo, los voy a esparcir.
Cuando viene con Abraham a emitir un juicio sobre Sodoma y Gomorra, le dice a Abraham, he descendido para ver si lo que ha llegado a mis oídos es así, y si es así de grave como he oído, voy a emitir un juicio. No es Dios siendo omnisciente y viviendo en su trono, como hay gente, que dice, ¿verdad? Que creó todo y lo dejó a la deriva. No, Él viene y verifica. En las parábolas de Jesús, cuando hay un siervo que es acusado de despilfarrar los bienes, dice que Jesús, dice la parábola, el amo lo llama y le dice, ¿qué es esto que oigo? ¿Qué oigo de ti? ¿Verdad? O sea, no actúa por lo que oye solamente, sino que dice, bueno, como decían los abuelos, ¿verdad? Cuando el río suena es porque piedras lleva, algo hay. Entonces, cuando al Señor le llega al oído algo, viene a verificar. Le digo eso porque el punto es que conocimiento es un dato verificado, ¿no? Viene y verifica, ok, oí esto de ti, si es así. En el caso del hombre, dice la Escritura que Dios escudriña lo profundo del hombre por su espíritu, amén. Pero también dice que nos revela por ese mismo espíritu lo profundo de Dios, es un intercambio, pero al final es un dato verificado. ¿Qué le quiere decir? Que cuando usted ve Ezequiel 28, ¿no? Isaías 14, que dice, tú decías en tu corazón, está el testimonio del Espíritu, o sea, es un dato que el Espíritu da testimonio, ¿no? Dice el apóstol Pablo también. En nuestra relación con Dios, dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Vamos bien ahí? Eso es conocimiento. Luego la inteligencia, eso es un entendimiento racional. Muchas cosas que hoy se cuestionan los jóvenes en internet son cosas que se trataron en su momento en siglos pasados, los primeros siglos, ¿no? Decían, bueno, decía un filósofo, decía, bueno, a ver, si Dios es todopoderoso, ¿puede crear una roca tan grande que solo Él la pueda mover? Dice, si no la puede crear, no es todopoderoso. Y si no la puede cargar, entonces tampoco es todopoderoso, entonces no es Dios. Pero entonces decía este filósofo, es un religioso, ¿verdad? Católico, decía, bueno, entonces entendemos que hay un todopoder, pero que es racional, ¿no? O sea, como cuando el enemigo viene y tienta a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. Dice, bueno, pero ¿cuál será el sentido? Lo que el apóstol Juan dice, la vana gloria de la vida no procede del Padre. ¿Sí vamos bien? Entonces, la inteligencia es un entendimiento racional, ¿verdad? No es algo de que, o sea, lo razona y dice, no tiene sentido hacerlo. Esa es la inteligencia. Pero luego la sabiduría es la habilidad de aplicar el dato verificado y el entendimiento racional. Es como aquella historia conocida del rey Salomón, que había dos mujeres que tenían dos bebés de la misma edad aproximadamente, dormían juntas en la misma casa, y dice que una, vencida por el sueño, termina asfixiando al bebé y muere, y entonces lo intercambia, ¿verdad?, astutamente con la otra, y van con el rey Salomón a presentar la queja. Y dice, esta mujer se echó sobre su hijo, lo asfixió y ahora quiere tomar a mi hijo. Y dice que es de ella y aferrada que era el de ella, ¿verdad? Entonces dice el rey Salomón, bueno, ¿saben qué? Tráigame una espada y partan al niño que está vivo. Y entonces el rey, le digo esto porque entonces el rey tuvo inteligencia y sabiduría y entendió que la mamá dijo, no, si lo vas a partir déjalo con vida, no le hagas nada al niño, déjalo así. Y dice, entonces ella es la mamá. A la otra que no le importaba y que decía, sí, pártelo para que estemos iguales, dice, no, tú no tienes un corazón de madre, ¿no? Que le decía a mi hija que choca con toda la mentalidad, ideología abortista de hoy día, pero en aquel tiempo, ¿no? O naturalmente o por sentido común se entiende que la madre siempre va a ver por sus hijos, ¿no? Entonces es la habilidad de aplicar los principios, los conceptos, las ideas, todo eso. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría, ¿no? No sabe cómo aplicarlo. Ahora, quiero, los que apuntan, que usted recuerde que, así como ahorita está de moda entre los muchachos el 6-7, aprendas el 9-10, ¿no? Proverbios 9-10, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Proverbios 9:10. Temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y me llamó la atención porque aunque no lo vea aquí en pantalla, pero esa declaración que hace el rey Salomón en ese proverbio incluye 4 de los espíritus que estamos viendo aquí. Temor de Jehová, sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y las 4 van ligadas, ¿verdad? Entonces, para que se lo aprenda, cómo es importante hacer esas cosas. Y el que me faltó mencionar es el temor de Jehová, porque es una reverencia por contemplación. O sea, el temor de Jehová, aunque se puede entender como un respeto, ¿no? Pero es más profundo el concepto.
El concepto de temor de Jehová, dice, es una reverencia por contemplación. Santiago dice de los demonios, dice, los demonios creen y tiemblan. En el mismo Apocalipsis vemos que cuando el Señor manifiesta su poder y se entona el cántico de Moisés, dice él, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Claro, porque me estoy manifestando. Hoy, dice, hemos visto que dice la Escritura que Dios es espíritu, es un Dios que se oculta, un Dios invisible, porque si nosotros lo vemos en su majestad, claro que usted puede ver a un Daniel, dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, un Juan que también se sintió muerto, un Isaías que dice, ay de mí, que han visto mis ojos al rey, soy hombre muerto, ¿no? A Moisés le dijo, no hay hombre que me vea y viva, esta carne no puede heredar lo espiritual, ¿me estoy explicando? Pero entonces ese temor, dice, es una reverencia por contemplación, que el apóstol Juan lo traduce muy amorosamente y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. Ahorita es importante esto porque va a ver por qué le dice a la iglesia, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y a la vez el no tener mi espíritu, el cuando tú dejas de contemplar a Dios, reverenciar a Dios, tener temor de Dios, implica esa muerte misma, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Quiero que lo tenga bien presente, reverencia por contemplación. Me faltaría ver el espíritu de consejo, que es un juicio, un veredicto, implica tener una ley, ¿verdad? Una ley. Entonces cuando no se tiene una ley es cuando uno se va al extremo contrario. Y entonces dice la Escritura, el que tiene los 7 espíritus de Dios te dice esto, de que tú tienes nombre de que vives, tienes conocimiento, pero cuando no tienes sabiduría, no tienes inteligencia, no tienes consejo, me faltó el de poder, porque poder tal cual es de donde deriva la palabra Gibor, ¿no? El poderoso, guerrero, pero me dice que es una fuerza ejercida con valor o con valores. O sea, Dios en su omnipotencia no es alguien que hoy lo molestamos y sale la ira. Dice en la Biblia, claro, ¿verdad? Se encendió su ira. Pero Él es lento para la ira porque Él sabe la potencia que tiene. Un solo pensamiento nos fulmina, ¿no? Sin embargo, Él es paciente. Y aparte, valora las cosas, ¿no? Las valora. Dice, bueno, a ver, ¿por qué lo hiciste? Le dice a Isaías, vamos a dialogar, justifícate. Habla tú para justificarte. Vamos a dialogar, ¿verdad? Entonces ejerce una fuerza, pero con valor. Y también cuando uno determina, si yo te menosprecié, como vamos a ver a continuación, entonces es que él ejecuta un juicio, ¿sí? Mire, ya se me trabó aquí. Ok. Quiero ver con usted un poquito esto antes de desarrollar lo demás. ¿Qué sería lo contrario? Porque le dice a la iglesia, tú tienes nombre de que vives, te dices cristiano, te dices que tienes el Espíritu de Dios, pero no te das cuenta que estás muerto. Y le decía, amigo, usted puede ver que hay iglesias, hay mensajes que se llaman así los zombies, los muertos vivientes, ¿verdad? Tratando de expresarle esa idea. Pero es algo más profundo, ¿no? Que un zombie o un muerto viviente, porque lo contrario, o sea, tener un nombre de que vivo o de Espíritu de Dios y estar muerto, no sé si usted había pensado, ¿qué sería lo contrario a Jehová? Al autoexistente, el que emana vida. No solamente es muerte, o sea, en nuestro concepto humano, lo contrario a la vida, pues muerte. Pero para Dios, lo contrario, el extremo de la vida es la destrucción. Y así como Jehová es autoexistente, en lo contrario sería autodestrucción. Cuando usted tiene una conducta autodestructiva, sabe que le hace mal, sabe que no está bien, llámese alimentación, relación, actividades, actitudes, acciones, y lo sabe, hay quien me puede decir, bueno, lo sé, pero no lo puedo controlar. Bueno, eso es otra cosa. Pero cuando conscientemente uno va desarrollando esa autodestrucción, es lo contrario al Espíritu de Dios. Y sabe, cuando estudiamos Apocalipsis, ¿verdad? Dice, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que hay un extremo donde Dios ya no está, ¿no? O sea, aunque Él es poderoso y contiene todo y estamos en Él, dice la Escritura, dice Pablo, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. También dice que al diablo, dice, fue preparado un lugar para él y sus ángeles. O sea, a todos nos dio libertad, a todo ser, a todo espíritu. Nos dio libertad de decisión. Pero entonces cuando un espíritu decide separarse de Dios, lo que puedes esperar es destrucción. Al darnos una porción de eternidad, dice Eclesiastés, ¿verdad? Dice el rey Salomón en Eclesiastés, puso eternidad en el corazón del hombre. Y desde el principio lo vemos, dice, quítale el árbol de la vida, no sea que extienda su mano y viva para siempre y su pecado ya no pueda ser perdonado, ¿verdad? Es algo bien profundo.
Pero cuando llegamos a un extremo, al fin de los días, al fin del tiempo que Dios habilitó para que el hombre tomara la decisión de volverse a Él, lo que corresponde es la destrucción. No algo que desaparezca así, sino que implica que es una separación de Dios. O sea, si Dios es el que da vida, ser destruido es no tener contacto con esa vida. Es algo bien profundo, que no nos daría tiempo de explicarlo ahorita. Pero quiero que vea por qué le dice a la iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, véalo usted, tienes nombre de que vives, de que eres cristiano, tienes una religión, pero estás alejado de mí. Por eso Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer, porque dependes de mí. O sea, que en mí seas, vivas y te muevas, como dijo Pablo. Lo contrario a la sabiduría, dice Proverbios, es la necedad. Entonces es por eso que aunque hay gente que le explican y le dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pablo en Romanos 1 les dice, no tenemos excusa porque las cosas invisibles de Dios, eterno poder y deidad, son manifiestas por las cosas que vemos. Tu cuerpo que se autosana, todo es una maravilla, ¿no? Y usted sabe que hoy día la gente dice, no, es que yo no lo puedo comprobar con la ciencia. Y yo lo que cuestiono es si cuando se enamoran, ¿no? Cuando tienen un hijo al que se supone que uno ama, no uno extrae de sus células algo de, espérame, ¿no? Quiero saber si eres mi hijo y es amor, porque entonces quiero ver la dopamina caminando. Es ridículo pensarlo, ¿no? Bueno, pero es una necedad, porque entonces hay cosas que se pueden sentir, manifestar, sin necesidad de que las tengas que comprobar. O sea, en lo cotidiano no las compruebas, simplemente las vives. ¿Sí me explico? Bueno, entonces eso nos lleva, lo contrario a la inteligencia, la ignorancia de ignorar, no solamente de desconocer, sino que aún conociendo, como los jovencitos que de repente a uno le está hablando, oye, y por acá no le hacen caso a uno, lo ignoran. Es igual con Dios. Lo contrario a consejo es la iniquidad, ¿no? Cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, la anomia, la iniquidad, la falta de equidad, la falta de ley, que hoy día lo vivimos como nunca antes. Ya hasta me cansé de la política, ¿no? Porque bien dice el apóstol Sergio, ¿no? Si tú manifiestas siempre la política, te vas a ser activista, y es cierto, pero es que la gente no tiene una ley, no tiene un concepto. Y le digo a mi esposa, es bien interesante cómo la gente que no es cristiana se atreve a decir, él sí era cristiano y él no es cristiano. ¿Y tú qué eres, no? O sea, tú eres agnóstico, eres ateo, no amas a Dios, ¿dónde tú tienes una base? Pero bueno, así somos ahora, ¿verdad? La gente que quiere matar a los niños en el vientre es la gente que quiere educar a los que salieron del vientre, ¿no? Iniquidad. Poder. Sabe que le pregunté a lo contrario a poder y me dice, lo contrario a poder sería la tiranía, un gobierno mal ejercido. Pero sabe que la Biblia nos dice en Timoteo, dice, no nos haya Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, en la Biblia, lo contrario a poder no es una tiranía, aunque deriva ahí, sino es la cobardía. Y la cobardía, dice el diccionario, que es la falta de ánimo o voluntad. Y entonces es impactante porque, dígame si no, entre adolescentes y adultos, hoy no tengo ganas, ¿no? Hoy amanecí sin ganas. Cuidado, porque entonces nos va a pasar lo que a Sardis, que aunque tenemos nombre de que vivimos, podemos estar muertos. ¿Por qué? Por una actitud de cobardía. Y que empieza con no tener el ánimo. Hoy no tengo ánimo. No quiero enfrentar la verdad, no quiero que me vean como el que lo hizo, o sea, que reconozcan y que me haga viral, ¿verdad? Cobardía. No está el Espíritu de Dios ahí. Luego, conocimiento, sabe que lo contrario a conocimiento, que es un dato verificado, es corrupción. Dice Romanos capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de un hombre corruptible. Entonces, lo contrario al conocimiento de Dios es la corrupción, como lo puede ver en el léxico que usa la generación de hoy, ¿verdad? Es que la ciencia se equivocó porque arbitrariamente le asignaron un sexo al nacer. Estamos hablando del conocimiento, ¿verdad? Y entonces es como tú te percibas. Entonces es un dato verificado, es algo que usted sabe, la genética, los huesos son diferentes entre hombre y mujer. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entra la corrupción, que también, dicho sea de paso, la Biblia dice que es un misterio, ¿verdad? Ya está en acción el ministerio, la iniquidad es un misterio, pero tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Que uno se corrompe, que no tiene un precio,
que ¿cuántos científicos no han desaparecido? Ellos querían un bien para la gente, pero hubo alguien corrupto que entonces lo vio como un negocio, y aunque puede haber una solución científica para su problema de salud o nuestros problemas de salud, hay un sistema corrupto, ¿verdad?, que le pone un precio. Entonces vea cómo ahí se deriva la corrupción. Y el temor de Jehová, así como la base es la contemplación, también se va a traducir en menosprecio. Como cuando el rey Agripa le dice a Pablo, ¿verdad?, o le está predicando ahí en los últimos capítulos de Hechos, y le dice, es poco por lo que me persuade a ser cristiano. O sea, no es de poco de, ya casi me haces cristiano o casi me convierto, no. Aunque usa la palabra micro, pero el contexto es de, yo soy un rey, y tú quieres que renuncie a mi reinado para creer en un malhechor, porque ser crucificado en los tiempos de Jesús era un malhechor, o sea, se fue contado con los inicuos, ¿verdad?, un delincuente. Y entonces dice, es poco por lo que me persuade a ser cristiano. Pero entonces le digo, así como uno puede contemplar y menospreciar, usted puede ver en la Biblia cómo dice de Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerda de la iglesia que Esmirna, ¿verdad? Dice, tú dices que, bueno, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y entonces algo que entendía yo es como de Moisés, dice Moisés, y se le escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, el vituperio de Cristo, dice Pablo, escogió ser maltratado antes de llamarse hijo de la hija de Faraón y los tesoros de los egipcios. ¿Se da cuenta? De hecho dice él, ¿verdad?, que se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, ¿qué está contemplando usted? Cuando usted deja de contemplar, usted y yo, dejamos de contemplar la bondad de Dios, su misericordia, su favor, vamos a terminar menospreciando. Y es lo que dice Dios a esta iglesia. Tienes nombre de que vives, de que vas a tu iglesia cada 8 días, te la vives ahí, tus vecinos pueden decir, este hombre, esta mujer se la vive ahí. Pero quizás en tu corazón estás menospreciando. En tu corazón realmente estás anhelando más otras cosas que a Dios, y tiene que ver con la manera como contemplas. Amén. Ahora mire, es el reconocimiento negativo, ¿verdad? Conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y entonces es algo que, bueno, le puse aquí la cita de Romanos 4:17 porque atribuyendo, como dice, anhelando tener una fe, ¿verdad? Citamos esta escritura. Dice, Dios es quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y entonces entiendo la parte de la fe, pero cuando usted lo analiza, es algo más profundo, porque entonces fe, dice Hebreos 11:1, es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Y entiendo la buena intención de tener fe y obrar por fe, pero mucha gente que no cuida su alimentación, no cuida su salud, no termina sus tratamientos y dice, yo por fe estoy sano. ¿Y cuál es la certeza? ¿De que dejando tu tratamiento a medias vas a estar sano? ¿De que no cuidando lo que comes vas a estar sano? Eso no es fe, ¿verdad? Entonces estamos como que confundidos. Aquí está hablando de la paternidad de Abraham. Esa palabra hay que tenerla en mente porque se llama las cosas que no son como si fuesen, es las invoca. ¿Sí? No es, o sea, son dos cosas, invocar y nombrar, son dos cosas, lo vamos a ver al final. Pero aquí le estaba diciendo a Abraham que era estéril, bueno, que Sara era estéril y que él ya era un viejito de más de 100 años, ¿verdad? Y que ya no tenía fuerza. Entonces le dice, tú vas a ser padre de multitudes. Ok, Señor, yo te creo, ¿no? No lo veo, pero lo creo. Entonces por eso Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora, le digo esto porque Dios aquí le está diciendo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces así nosotros como cristianos a veces podemos, perdón que se lo diga así coloquialmente, le hacemos a loco, ¿no? Yo declaro, yo por fe esto, por fe soy. Y entiendo la parte de la fe, ¿no? Que los corintios eran quien eran y decía que son santos, ¿verdad? Entiendo esa parte. Pero aquí Dios le está haciendo un reclamo bien directo. Le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, mira, no nos va a dar tiempo de ver todas las citas, pero le pusimos la captura de pantalla ahí en la página para que tenga el apunte. Dice el apóstol Pablo, quien practica el pecado, está hablando de los que ya fueron bautizados y van a decir, por eso yo no me bautizo, ¿va? Esa es una mentira del diablo. Yo por eso no me bautizo, ya creyó, tiene que bautizarse. Pero dice, bueno, los que ya declaramos que Jesús es el Señor, ya nos bautizamos, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado? Porque entonces nos decimos cristianos, nos decimos que hemos nacido de nuevo, pero si seguimos practicando el pecado, Juan dice, ¿verdad? No os engañéis, hijitos, el que practica el pecado es del diablo. Con todo y el hijitos, ¿verdad? Dice, es del diablo. Fíjese que dice Judas 12, los que convierten la gracia en libertinaje, dice, son 2 veces muertos.
Entonces son gente, dice ahí Judas, gente que se apacienta a sí mismo. Usted véalo ahí en casa, por favor, con calma, pero dice ellos son 2 veces muertos. O sea, se congregan, tienen comunión, están en las actividades de la iglesia, pero no se dan cuenta de que son 2 veces muertos. Y pueden ser nuestros hijos, ¿verdad? Que nosotros podemos como padres estar tranquilos de que, bueno, ya fue a la iglesia. Pero a saber lo que estén haciendo, ¿verdad? Yo le he pedido, por favor, si usted ve que mi hija anda haciendo cosas raras, mándeme si quiere un inbox, un anónimo, ¿verdad? Ahí le va un link, hermano. Luego uno no sabe qué andan haciendo. Pero el punto es que uno como papá se confía de, pues sí, yo lo dejé ahí en la iglesia. A saber qué andan haciendo, hermano. Bueno, entonces dice ahí, los que se apacientan a sí mismos, los que están ahí en la bola, pero convierten la gracia en libertinaje. Timoteo 5:6 habla de las viudas. Dice, la viuda que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Muerta en vida, dice ahí. Búsquelo usted, 1 Timoteo 5:6. Pero fíjese que no solamente es, bueno, qué bueno que yo no soy viuda, ¿ah? Pero no, también habla figuradamente de las personas, esas palabras placeres, habla de los lujos. La gente que tiene lujos, hemos estudiado Eclesiastés, ¿va? Y dice, bueno, pues para eso trabajaste, disfrútalo. Pero la gente que ante una necesidad, ante un problema, tiene deudas, pero ahí anda de vacaciones, ¿no? En Cancún y demás, ¿no? ¿Me estoy explicando? Ese tipo de lujos, o sea que irracionales. Por eso veíamos, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que tiene inteligencia, sabiduría, conocimiento, te dice esto, o sea, de que tú tienes el recurso, pero no lo estás administrando bien, lo estás dedicando a los placeres. A ti te digo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Santiago 2:26, usted sabe, dice, el cuerpo sin espíritu está muerto, así como la fe sin obras está muerta también. Entonces nos podemos congregar y hacer un montón de cosas, pero cuando no hacemos las obras de fe, porque la Biblia también en Hebreos capítulo 6 nos habla de obras muertas, ¿verdad? O sea, podemos estar haciendo obras, pero que no nos cuentan. Así como, pues es una obra, pero es una obra muerta, ¿no? Diezmar sin fe, ofrendar sin fe, cantar sin fe. Y prácticamente, ¿no? Dice, todo lo que no proviene de fe, lo que no tienes una certeza de por qué lo haces, es pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Salmo 115:17 me parece bien fuerte porque dice, no alabarán los muertos a Jehová. Dice, no alabarán los muertos a Jehová y todos cuanto descienden al silencio. Y me llamó la atención porque comienza hablando de la alabanza, pero el salmista lo cierra diciendo, los que descienden al silencio. Entiendo que como libro poético habla de la muerte, ¿verdad? Los que mueren. Pero otro ángulo de la aplicación es cuando usted deja de alabar. Por eso le decía al principio, cuando usted y yo dejamos de contemplar la hermosura, empezamos con ese verso, ¿verdad? Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado al Señor, que esté yo en su casa para inquirir en su templo y contemplar su hermosura. Le digo que Juan decía, lo que hemos contemplado, lo que usted toma un tiempo de, voy a contemplarte, Señor. Cuando usted ya no tiene la capacidad de adorar, de alabar, dice ahí el Salmo 115, cuando usted ya no tiene la capacidad de alabar a Dios, que le tienen que avisar iba a decir unos 20 meses, unos 20 meses antes para que abra un servicio. Hermano, ¿puede dirigirlo? Avíseme unos 20 meses antes, pastor, porque no estoy preparado. ¿Cómo? Deberíamos cada día de tener, ¿verdad? Y decimos, por amor de ti no callaré. Y andamos hablando un montón de cosas, pero en lo que es la alabanza a Dios, dice, descienden al silencio. Cuando usted lo ponen a orar, a abrir el servicio, en la alabanza, a ver, yo a los niños les decía, un minuto no vamos a cantar, no hacer nada, un minuto ustedes díganle a Dios lo que Él es, ¿verdad? Yo creo que muchos lo hacían, ¿no? Pero no estaba ahí, pero veía que sí lo hacían. Pero cuando usted y yo ya no tenemos eso, es que hemos descendido al silencio. Cuando en medio de una situación no tenemos una palabra que declarar, cuidado, porque entonces cuando el cristiano termina en silencio, que descienda al silencio, dice el Salmo 115, aguas, porque puede ser alguien que como de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y cuando no abunda ese amor, cuando no abunda esa pasión, cuando no abunda esa contemplación, que bueno, sí es mi problema, pero yo sé que mi Redentor vive, algo que, wow, le comparto algo, a mí me llamaba la atención las palabras de Job, que él dice, aunque este Dios me mate, voy a seguir confiando en Él. Pero lo que me sorprendió fue que la siguiente parte dice, pero aunque esto pase, dice, yo voy a defender delante de Él mis caminos. O sea, Job lo podemos acusar de muchas cosas, pero él estaba bien consciente, o sea que dice él, a ver si ahorita que lo encuentre más adelante, porque lo puse aquí. Aquí está, mire, Job 13, 14 y 16, dice,
¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Un pensamiento de muerte que abunda hoy día, ¿va? Cristianos y no cristianos, de repente, ¿cómo no? Mejor ya no estuviera yo en esta tierra. Job lo experimentó en Job 13, usted búsquelo ahí. Dice, ¿por qué tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque Él me matare, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Dice, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Dice, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Entonces mucha gente piensa en quitarse la vida, pero yo me sorprendió esa parte porque digo, pero ¿quién podría defender sus caminos de Dios? Pero yo tenía razón, o sea, delante de Dios, yo tenía razón por esto. O lo que Job decía, yo ayudaba a esto, yo hacía lo otro, yo ofrecía sacrificio por mis hijos. Muchos de los que nos ha atravesado ese pensamiento, no tenemos cómo defender nuestros caminos delante de Dios. Así como, no, Señor, pues yo una vez es porque ya no aguanto, pero en realidad mejor le sigo intentando porque ni Job lo hizo. Dice, ¿por qué tomaría yo mi vida en mi mano? ¿Se da cuenta? Está hablando Job. Job, que tenía cómo defender sus caminos, decía, no lo voy a hacer. Y si usted y yo no tenemos cómo defender nuestros caminos, muchísimo menos podríamos pasar por eso. Entonces, regreso al punto donde dice el que desciende al silencio. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Tengo que llenarme de ti para tener que hablarle, como decía el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pero usted tiene que aferrarse y buscar esa palabra en su corazón, porque entonces, Señor, ¿yo será que yo tengo una religión? Y tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto. Si realmente tengo vida de Dios, el Espíritu de Dios está en mí, tiene que venir esa palabra que es espíritu y que es vida, ¿verdad? Y que no va a volver a ti vacía, sino que va a venir y va a hacer aquello para lo cual tú le enviaste. Y que como le dijeron a Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, no has negado la fe. Y por eso Dios te va a abrir una puerta grande, lo vamos a ver la siguiente ocasión. Bueno, entonces analice usted esa parte. Y luego Juan, el Señor Jesús, cuando dialoga ahí con Marta, porque falleció Lázaro y tenía 4 días, y hedía ya olía mal, no había duda de que estaba muerto. Y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Ah, bueno, si crees eso ya le hiciste. Porque entonces como cristianos nos podemos enfermar y enfrentar la muerte. Es lo que nos va a acercar a Dios, ¿verdad? Los que nos va a poner del otro lado. Pero dice ahí, el punto, la idea que quiero trabajar con ustedes es que le pregunta a Jesús, ¿crees esto? Sí, Señor, lo creo. Ah, bueno, estás del otro lado. Si crees, verás la gloria de Dios. Le dice ahí mismo en Juan capítulo 11. Pero ¿qué tal que hay creyentes que no creen? ¿Verdad? Hay creyentes que no creen. Y entonces es delicado, digo, yo no estoy en sus zapatos, como me enseñó mi pastor, yo no estoy para juzgarlo ni condenarlo, pero gente que entonces en ese no cree, va del otro lado de las tinieblas, ¿verdad? Que le dan la mano, consultar al brujo. Digo, yo no estoy en sus zapatos experimentando su dolor, pero usted tiene que cuestionarse porque estamos partiendo de la idea de que Dios le dice a Sardis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wow, tengo que analizar eso hoy día, ¿verdad? Mire, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate tú mismo, vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos. Entonces se da cuenta, o sea, yo mismo tengo que ver, a ver. Me mintieron si yo caminé creyendo que al pueblo que fueres haz lo que vieres, ¿eh? No, a ver. Romanos 6 me dice Pablo, tú preséntate como vivo entre los muertos. Y no es fácil porque vamos a ver más adelante que uno tiene que padecer y cuando le dicen, ¿y tú qué te pega a tu mujer? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no dices malas palabras? En mi corazón, en mi entendimiento, en ese espíritu de Dios, ¿verdad? Conocimiento, inteligencia, consejo y sabiduría. Dice Santiago, el que sea sabio muestre por su conducta, su buena conducta, la sabiduría. Me estoy presentando como vivo entre los muertos. ¿Por qué? Porque hoy estamos considerando el mensaje a Sardis que le dice así, no se toma mucho tiempo al Señor en reconocerle lo bueno como las otras de, conozco tu amor, tu perseverancia, tu fe. No. Va directo, tienes nombre de que vives, eso es bueno, pero estás muerto. Luego llega con el sablazo el Señor, ¿verdad? Pablo dice, tú tienes que presentarte como vivo entre los muertos. A la iglesia le dice, sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y me llamó la atención porque usa esa palabra en la Reina Valera, confirma. Así como, te confirmo que sí van a morir, Señor. No. Esa palabra confirma, dice vuélvete resueltamente hacia esa dirección. O sea,
Y entonces aquí sería otro tema por sí mismo, ¿verdad? ¿Qué cosas mueren en nosotros? Muere el amor, muere la fe. Hay muchas cosas que mueren, ¿verdad? Uno mismo. Bueno, es otro tema, no lo vamos a tratar ahorita. Pero dice confirma. O sea, dice vuélvete resueltamente hacia lo que estás dejando morir. Aquí te digo que ahorita ya tu nombre de entrada ya murió, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tu nombre ya se murió. Afirma las otras cosas que están para morir. Completa. Dice, no he hallado completas tus obras. Es esa palabra completa. Dice, es terminada, satisfactoria, que coincida con la predicción o indicación. ¿Sí? No he hallado completas sus obras, ¿no? Y entonces muchos, y dice que coincida con la predicción o la indicación. Quiero decirle que una obra, tal como dice Filipenses 1:6, dice que comenzó la buena obra, la terminará. Una obra tiene un principio y tiene un fin. Y muchos de nosotros como cristianos podemos decir, no, pues yo gracias a Dios, yo no soy pastor, yo no ocupo líder. Yo por eso, mire, nada más voy a la iglesia, yo cada 8 días, pero yo no quiero compromisos. No importa. No importa que no tengas un cargo en la iglesia, Dios nos ha encomendado obras que tenemos que hacer, mire. Las vamos a mencionar así rápido. Yo encontré, y tiene ahí el screenshot en la pantalla, en la página, para que lo pueda tomar. 12 obras a completar. Obviamente hay más porque dijo el Señor, sé santo como vuestro Padre es santo, sé perfecto como el Padre es perfecto. Son cosas que no tiene que ver que que seas pastor, evangelista, profeta, apóstol, etcétera. Que tengas un cargo en la iglesia o no, como creyente, como hijo de Dios, las tienes que comenzar y terminar, porque pues bueno, sí, yo ya un día creí. ¿Y luego qué hiciste? Y hay mucha gente que nos encontramos de yo antes, no hubiera, yo cuando era joven, evangelizaba, oraba, y ahora ya descendió al silencio. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué obras tienes que completar? Mire, por favor anótelas, tómale ahí una captura de pantalla para que podamos terminar. La fe, obras de fe, la paciencia, dice, tenga la paciencia, su obra completa. Y estas tres van ligadas porque dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces uno no lo entiende hasta que uno lo experimenta y que uno dice, le digo la certeza, ¿va? Bueno, ¿qué esperas? ¿Qué esperas en medio de tu desierto? Yo espero, porque el Salmo 106 nos dice que podemos criticar a Israel de muchas cosas. Ese pueblo de Israel cómo dudó de Dios. Pero dice ahí, la gente decía, ¿y podrá poner mesa en el desierto del Señor? ¿Y nos llevará? Y hubo algún momento en que Moisés intercedió y le dijo, Dios, ten misericordia de este pueblo, porque si los matas aquí, ¿qué van a decir? Porque Dios no pudo, mejor los mató en el desierto. Entonces, le digo eso porque si usted y yo estamos atravesando un desierto, tiene que tener esa fe de, Dios no me va a dejar morir en el desierto. Obviamente va a depender de la respuesta, porque aquellos dieron un mal informe y dicen, ok, me menospreciaste 40 años a dar vueltas, órale. Depende cómo voy yo a responder. Pero de que el Señor me va a dejar, no me va a dejar. Amén. Ahora la pregunta es, ¿tiene usted esa fe? Porque muchos pastores que ya pasaron dicen, Dios no lo va a dejar. Pero cuando usted a mí nos toca atravesar el desierto, ay Señor, y yo ya me siento que me muero, Señor. Siento que no llego. Bueno, hijo, tienes que desarrollar fe. Que tengas la certeza de que no te voy a dejar. De que el desierto no es el fin. De que hay una tierra prometida. Ok, Señor, va. Pero entonces me dice, tienes que tener la paciencia, tiene que tener su obra completa para que seas perfecto y que no te falte cosa alguna. La gracia me dice que hace una obra completa, entonces me dice que reciba la gracia, que crezca en la gracia, que persevere en la gracia. Es un trabajo, no es así como que, yo por gracia soy salvo y es gratis. Para ti, para mí fue gratis, pero al Señor no fue gratis la salvación. Y luego me dice que me esfuerce y que crezca, ¿verdad? Que dé de gracia lo que recibí de gracia. ¿Cómo va usted? Porque aquí el punto es de que le dice a esta iglesia, bueno, una cosa es que tengas nombre de que vives y estás muerto. Pero ahora en cuanto a las obras no las has hallado completas. O sea, recibiste un día al Señor, pero ya no te esforzaste en la gracia. Ya no seguiste en la fe. Ya no seguiste en la paciencia. No te gustó que fuera aprobada tu fe. O sea, no, Señor, entonces se cumple la parábola del sembrador, ¿verdad? Que dice, el que oye la palabra, pero como no tiene raíz, se seca, se marchita, no da fruto. Los afanes de este siglo ahogan la palabra. No perseveraste. ¿Se da cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando esta mañana? El poder, ¿se acuerda que dijimos que el poder es la fuerza aplicada con valor? Y dice ahí, ¿va? Mi poder se perfecciona, se completa en la debilidad. Y le digo, entonces nosotros en medio de la prueba, no, es que Señor, ya me rindo, ya ahí muere, ¿no? Ya me hago el muertito y ya, ¿no? Y Pablo decía, ahora me voy a gloriar más en mis debilidades, porque ya entendí. Y él dice que había rogado 3 veces y que las 3 veces el Señor le dijo, Pablito,
Dije Pedro, perdón, Pablo. Dice Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, por eso lo puse antes. Bástate mi gracia, porque mi poder se completa, se perfecciona en la debilidad. Ok, Señor, si quieres que cuando venga el poder tuyo en mí esté completo, pues no me va a quedar más que gloriarme en mis debilidades, Señor, ahí te voy. ¿Verdad? Tenemos las aflicciones. Pablo decía que complete las aflicciones que me faltan de Cristo. Y Pablo, usted lo ve orando, diciendo, por ustedes vuelvo a sentir dolores de parto. Digo, las mujeres, bendito Dios que los hombres no sabemos lo que es eso, pero como mujeres yo he oído que dicen, ¿y dónde está el que me embarazó, verdad? Bueno, le digo eso porque Pablo decía, por ustedes vuelvo a sentir dolores de parto, las aflicciones. Porque él decía ahí en Colosenses 1:24, ay, que complete las aflicciones que me faltan. Sufro aflicciones, dolor por ustedes. Wow. Luego Isaías 53 de Jesús, del varón de dolores, dice, ¿verdad? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Me atrevo a decir que muchos de nosotros hoy día de la aflicción de nuestra alma estamos más amargados que satisfechos. Pero dice la Biblia a Sardis, tienes que trabajar eso. Tienes que trabajar. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es agradable, que es doloroso. Pero como dice el mundo, confía en el proceso, en el resultado que te va a dar. El amor, la unanimidad, la paz. Al joven rico le dijeron, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres tener tus obras completas? Vende lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. El punto no es, ¿y quiere que yo me despoje de todo? No, no, no. Jesús le dijo, hazte tesoro en el cielo. Es decir, palabras de Jesús, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces tu tesoro está en esta riqueza porque déjame decirte que obviamente todos esperamos que el Señor regrese, ¿verdad? Y que nos arrebate, amén, gloria a Dios, pero no sé si has pensado si llegamos al punto que hoy ya se está digitalizando todo y llegamos a un punto donde está escrito, que vamos a llegar a un punto donde dice, si no tienes la marca no vas a poder comprar ni vender. Claro, sí, reprendo también con usted, pero si usted llega ahí y su corazón está en sus posesiones, vamos a tener que dejar todo, ¿eh? Pablo decía, nada trajimos aquí, nada nos vamos a llevar, excepto las obras, porque Juan dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Y por eso Jesús dice en la parábola, así es el hombre que es rico en este mundo, pero no es rico para con Dios. ¿Qué está haciendo usted? El tesoro en el cielo. No le estoy diciendo que se despoje de sus bienes. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su corazón? Y el fruto del trabajo ahí, véalo usted con calma, por favor, que quiero terminar. Son las obras a completar. Solamente le doy este consejo que decía Pablo, miren, yo no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago. Nuestras versiones dicen, olvido lo que queda atrás. Otra versión dice, corrijo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, dice aquí, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces hay un propósito por el cual Dios nos llamó. No es nada más para que disfrutes la salvación y te enconches y esperes que el Señor venga y te lleve, no, o sea, hay un trabajo que tenemos que hacer, amén. Y que el Señor nos va a medir, nos va a demandar. La recomendación, ¿qué le recomendó? Acuérdate, entonces quiere decir que se le había olvidado. Acuérdate pues de lo que has recibido, has oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré a ti como ladrón. Pablo a los tesalonicenses les decía, a ustedes no es necesario que les hable como que los que ignoran, ¿no? Dice, ustedes no son de la noche para que aquel día los sorprenda como ladrón. Aunque el Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora, pero aquí dice, da a entender, así una lucecita ahí, dice, voy a venir y no vas a saber a qué hora. Y que el Señor le avisara, porque al menos en las parábolas Jesús dijo, mira, puedo venir a la primera, segunda, tercera, o incluso a la cuarta vigilia, nos dio ahí unas lucecitas por ahí. Pero el punto es de que, decía el pastor Núñez, muchos esperamos el arrebatamiento, pero dice él como pastor, yo no veo que te estés preparando, yo no veo que seas arrebatable, porque en el siguiente punto donde dice, van a andar conmigo porque son dignos, acuérdense que el Señor sí dijo, ¿verdad? Velad y orad, que seas tenido por digno de escapar de esas cosas que vendrán, pero también de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, no es nada más escapar de, ay Señor, ya arrebátame, yo no, ya la libré, ¿verdad? Ok, y ahora eres digno de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ese es otro boleto, ¿verdad? Porque dice, ahí hay unos que no han ensuciado sus vestidos y andarán conmigo porque son dignos. Y nada más le quiero comentar, esta palabra ensuciar es una palabra que significa ennegrecer. Así como la gente que sube sin equipo al monte Everest, ¿no? Y usted ha visto las fotos, lo que es la gangrena, ¿no? Que se les muere, se les pone negro el miembro y lo tienen que amputar. Es ese tipo de, dice, los que han ensuciado sus vestiduras. No, que esa es mancha en la Biblia.
pero otra cosa es ensuciar. Es decir, que aquellos que se separaron de Jesús, aquellos que dejaron de contemplar, por eso se lo expliqué con detalle al principio, cuando usted deja de contemplar, cuando usted desciende al silencio, ahí está ensuciando sus vestidos, está ennegreciendo, está muriendo, porque el sinónimo, usted lo puede ver, Lamentaciones 5:10, para los que apuntan, es la palabra camar, que dice es marchitarse, secarse, algo que fue profundamente afectado por una pasión, ennegrecer. Entonces cuando aquí en Sardis me dice ensuciaste tu vestido, es de que no es manchaste, es de que te separaste de Dios y por eso se hizo negro. En vez de vestido blanco, se hizo negro, te moriste, o sea, negro de marchitar. Sí, te ensuciaste de que te marchitaste. Dejaste de contemplar en medio del problema, de la prueba, te moriste. Pero ahora quiero tratar con usted lo que son dignos, ¿verdad? Y también perdone que vaya rápido, pero vamos a terminar con el favor de Dios. ¿Quiénes son dignos? Mateo 22:8 habla de la parábola y dice, esos que fueron convidados no eran dignos, los que se empezaron a excusar. De que un rey hizo bodas para su hijo, el banquete, y ya está listo, y uno dijo, es que acabo de comprar unas tierras y las tengo que probar, discúlpame. Otro dijo, me acabo de casar, discúlpame. Otro dijo, tengo otros negocios y los tengo que ir a ver, perdóname. Ok, fuiste convidado y no aceptaste ok, no eras digno. Y entonces en Lucas 14 le dice el Señor al siervo, vete a los caminos y tráete a los pobres, a los ciegos, a los cojos y a los mancos. Y eso es una figura, porque entonces Jesús decía, ¿verdad? Dice, mira hijo, te es mejor entrar al reino sin un ojo que teniendo los dos, como los convidados, no entrar. A esos fue a los que mandó traer el Señor. Al que se sacó un ojo por... O sea, no estoy diciendo que lo haga literal, estaría lleno de tuertos y piratas de la iglesia cristiana, ¿va? Si fuéramos literales. Yo soy el primero, dijo Pablo. Pero entonces la figura es esa. Que el que cortó con lo que lo hacía caer en su vista, en sus acciones, en su caminar, en su orgullo, porque dice ver por los pobres. Que se llene mi casa, se fórzalos a entrar. Entonces usted y yo, mire, podemos haber sido convidados y hoy día se cumple la palabra, ¿sabe cómo resuena? Si tienes nombre de que vives, pero estás muerto, fuiste invitado, pero no te das cuenta que ya menospreciaste esa invitación, no te preparaste para entrar. Porque así hay otra parábola paralela, ¿verdad? Ese que el padre se paró y dijo, ¿y tú por qué entraste si no estabas vestido de bodas? Te invité, ok, te invité, pero ¿por qué no te vestiste de bodas? No te preparaste. Los esforzados son dignos, dice, esfuérzate como quien es digno. Filipenses 1:27, la palabra que dice ahí, dice que camines como es digno, es una palabra que significa ciudadano del cielo, es alguien que su ciudadanía es en el cielo, y déjenme ver si lo puse aquí porque me impactó como todo lo que dice ahí. Filipenses dice, solamente que comportéis, dice la palabra comportar, os comportéis como es digno del evangelio, para que no sea que vaya a veros o que sea ausente oiga de vosotros que estás firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Wow. Entonces que me comporte como es digno, usted ve que me comporte como es digno, pero el griego me dice que te comportes como un ciudadano del cielo. Ahí mismo Filipenses dice, tu ciudadanía está en los cielos. Wow. No te estás peleando por un pedazo de tierra aquí geográfico y político. A Abraham le dijeron de la tierra, dijeron, él buscaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces yo me tengo que comportar como un ciudadano del cielo, adoptado, pero ya me la dieron la ciudadanía. Eso es que yo sea digno, porque si entonces yo a la tierra que voy hago lo que vea, pues no soy ciudadano del cielo. Los fructíferos son dignos. El Señor Jesús dijo, el que ama más, padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. No que no ame, ¿eh? Pero si amas más, no eres digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue cada día, no es digno de mí tampoco. El que no está dispuesto a morir, a renunciar, dice ahí, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Wow. Bueno, el Señor le dijo, hay unos pocos en Sardis que sí son dignos. Y Jesús lo dijo, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, el camino angosto, porque muchos son los que procuran, pero pocos son los que logran entrar. Ay, Señor. Esos de Sardis, dice, unos pocos. O sea, que quiere decir que entonces en la parábola o las palabras del Señor Jesús, había muchos que procuraron, pero no entraron porque andaban en el camino ancho, el que lleva a la perdición. Santo. Y dice ahí, velad y orad que seas tenidos por dignos de estar de pie, de escapar de las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ay, el Señor Jesús decía que no huyas delante de él avergonzado, porque simplemente con verlo ya no va a hacer falta que nos diga más, créame. Con la pura mirada, con la pura presencia del Señor, nuestro corazón va a saber.
Ay, Señor. Mire, 2 Tesalonicenses 1:3, mire, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seas tenido por digno del reino de Dios. ¿Qué es lo que es ser tenido por digno? ¿Cómo nos está viendo Dios? Que en las persecuciones y tribulaciones las soportes. ¿Cuáles persecuciones? Oiga, ¿y usted por qué no da dulces a los niños? Ay, qué amargado, ¿eh? Ay, si son dulces, ¿qué de malo tiene? ¿Ah? Ay, si nomás es una copita, hombre, ay, un baile. Es diversión, ay, qué amargados son ustedes. Bueno, no sé, pero yo en mi mente, o en lo que el Señor me está diciendo aquí a Sardis, es de que quiero que no tengas nombre de que vivas y estás muerto, pero lo que estoy viendo es que seas de los pocos que son dignos. ¿En qué ve el Señor que seas digno? En las persecuciones y tribulaciones. ¿Por qué no toma? ¿Por qué no fuma? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no? Ay, dígame lo que quiera, pero al menos que el Señor me dé en mi espíritu el testimonio de que para su reino estoy siendo digno. Esa palabra soportar, le comparto, dice sostenerse uno mismo en contra de, aguantar, soportar. La palabra compuesta me dice estar arriba a través de la repetición, de la intensidad, de la inversión, no cambiar a pesar de la repetición, la intensidad y el ataque. Wow. ¿Quieres ser digno? Entonces ve por qué son pocos los que son dignos. Porque muchos ante la prueba, ay no hombre, pues Dios nos llamó ¿cómo dicen? Nos llamó a ganar almas, no argumentos. No, pero pues es que, sí, pero ¿y qué tal que si en ese ganas el alma se pierde la tuya, va? Es un mensaje fuerte a Sardis. Nada más considérese que sea por el Espíritu que hagamos morir esto. Y por último, la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, ahora ya lo entiende. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire, yo no soy el más grande de los teólogos, pero me hace mucho sentido las palabras de la doctora Rebecca Brown en su libro, es de los 80, 90, vino a dar libertad a los cautivos, era una satanista. Pero el punto es que ella dice que ella recibió esa revelación de Dios, ¿verdad? Que dice que cuando nacemos, dice, Dios nos apunta a todos en el libro, a todos. Y que por eso aquí, eso lo dijo ella, ¿no? Pero a mí me hace sentido y me tengo que esforzar porque dice, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que Dios en su amor y en su justicia a todos nos apuntó ahí, a todos. Pero aquel que menosprecia y aquel que deja de contemplar lo que se separa voluntariamente de Dios, dice, bueno, pues va a llegar un punto en el que corres el riesgo de borrar, de que sea borrado el nombre. Y tú sabes, capítulos siguientes de Apocalipsis, el que no fue encontrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Así como Sardis. El Señor no la había desechado, o sea, tenía todo eso malo, pero decía, mira, todavía no te desecho, acuérdate, arrepiéntete. Todo este mensaje a las iglesias es un mensaje del arrepentimiento, prepárate. Qué bueno, mire, que usted esté esperando el regreso del Señor, ser arrebatado, yo lo felicito por esa fe. Pero si no se prepara, pero si no, a la luz de la palabra no estamos cumpliendo los parámetros, que es estos 7 mensajes de la última iglesia, del último tiempo, ¿de qué me serviría? Amén. Entonces aprovechemos esa oportunidad de ese Señor, pues yo me arrepiento hoy, Señor, si lo he olvidado, si lo he descuidado, si un día me bauticé, antes yo hacía y ahora ya no, y mis obras no están completas, Señor, pues, ay Señor, pues ayúdame, ¿verdad? Pídale al Señor conmigo, dígale, Padre, te damos gracias este día por tu palabra. Es dura, Señor, es dura, pero oportuna, Señor. Ayúdanos a cada uno que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos hable, porque el mismo Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, no soy perfecto. Pero que hoy podamos tener esa determinación que él tenía. Una cosa hago, me voy a extender hacia lo que está delante. Señor, si acaso hoy tristemente solo tenemos la religión cristiana, pero estamos muertos, Señor. Danos vida por tu Espíritu. Dice tu palabra que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Ese Espíritu que tiene conocimiento, que tiene inteligencia, sabiduría, poder. Ese Espíritu que viene de contemplarte, de ese temor de Jehová que es contemplarte a ti y vivir de acuerdo a esa contemplación, Señor. Si hemos caído en el silencio, ya no hablamos, ya no declaramos, todo nos pasa, como dijo Jonás.
tus ondas pasaron sobre mí. Perdónanos en este día. Si hoy tenemos vida, si hoy podemos respirar, dice tu palabra que tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Permítenos hoy levantar nuestra mano y extenderla en señal de ayuda, Señor. Decirte, ayúdame, Señor. Ayúdame a poder vencer estas cosas. A que no sea borrado mi nombre del libro de la vida, Señor. Y mucho menos si yo te he negado públicamente, porque tu palabra dice que si uno te niega, tú también nos vas a negar. Y aquí tú dices que tú nos vas a confesar delante del Padre, delante de los ángeles. Señor, queremos ser partícipes de esa bendición, esa oportunidad que en vida tú le has dado a todo ser humano, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, Señor. Queremos aprovechar esa oportunidad. Ayúdanos a hacerlo en este día y que tu bendición sea sobre nosotros a lo largo de esta semana, Señor, por tu misericordia y tu bondad. El que esté atravesando un desierto, Señor, toma su mano y también que tengas a bien cumplir tu palabra, que así como el Padre guía a su Hijo de la mano en el desierto, así cada uno sea guiado y podamos salir fuera y seguir a la conquista, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Nos vemos la siguiente ocasión.